exclusivamente. Y otra figura que me parecía interesantísima era la de Luis Ortiz Rosales, que también era un pintor surrealista, que pues, fue asesinado junto a Domingo López Torres en ese contexto de represión de la guerra civil, y estuvieron juntos en el buque Isora, que es uno de los buques de la prisión flotante, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto genera desde mi juventud una especie de percepción mítica de estos individuos. Luis Ortiz Rosales aparece en el índice del libro del surrealismo en España, editado por Reina Sofía, como un gran pintor surrealista, un gran dibujante, y en el que invitan a que se desarrolle una tesis o una investigación sobre su figura, ¿no? Estoy hablando de un catálogo que se editó hace más de 25 años y todavía hoy creo que no ha sido editado, ¿no? De hecho, el propio Domingo López Torres pues, no tiene, digamos, una presencia en la ciudad de ninguna manera, siendo pues, posiblemente el poeta más importante de esta ciudad. Entonces, pues bueno, existe este interés por ese espacio histórico sociocultural, y al mismo tiempo, pues como les he hablado, por ese espacio, y ese espacio en relación a un artificio que serían esos barcos, ¿no? Esa imagen de la isla y los barcos, ¿no? Esa relación que, bueno, aquí está tratada desde un punto de vista romántico. Se titula un cuadro de Robaina, la primera misa en Tenerife. Es una evocación de la conquista, donde bueno, está esa bahía plagada de barcos, ¿no? Pero esos barcos han estado ahí fondeados en la bahía, que durante un largo tiempo es una imagen detenida en los dibujos tácticos navales, en la época de Nelson, en las composiciones románticas que les acabo de mostrar de un tiempo arcaico, en las posteriores fotografías del auge industrial y la expansión colonial. Es una imagen, esa imagen es una metáfora recurrente con la que figura el largo periodo agrario que comenzó con la llegada de los barcos y que se extendió durante siglos sobre la isla, ¿no? Hay una fascinación por esa imagen. Hace unos pocos días tuve la suerte de ir a La Gomera y descubrí en el Museo Arqueológico de La Gomera un grabado rupestre justamente, posiblemente realizado en momentos anteriores a la conquista, donde una de los pocos grabados rupestres que ahora he descubierto que existen a lo largo de todas las islas, uno de los pocos grabados figurativos son los barcos, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Esa tensión en la que se ve el barco desde la isla, y que, bueno, esto no lo conocía yo sino hasta hace un par de semanas, pero que de alguna manera pues, está muy vinculado a esa otra imagen que es la que yo he querido construir para dar imagen a una serie de hechos que configuran de alguna manera la situación política actual, ¿no? La metáfora me la voy a cargar así. Se trata de abrir el melón. Esto es lo que le digo yo a los alumnos a veces. Abres el melón y ya no lo puedes cerrar, ya te lo cargas, no lo comemos y ustedes, pues bueno, no pasa nada. Yo he tratado de construir una especie de metáfora de la isla, ¿no? En la que los barcos funcionan justamente como esa metáfora de la isla, es situarse frente al mar, mirar hacia el mar y ver como en un espejo la isla, ¿no? Es como, bueno, construir, reducir la visión de la isla. Estas islas, además, cerradas por todos lados, ¿no? Como islas absolutas que pueden ser los barcos, ¿no? Me interesa, en tanto que la metáfora burguesa por excelencia, la metáfora del capitalismo en sí, es la de barcos sobre horizontes sublimes que se extienden, digamos, el capitalismo se extiende a través de esos horizontes sublimes. De hecho, la metáfora burguesa por excelencia, el salón náutico, que ejemplifica o metaforiza justamente esa expansión colonial, esa expansión capitalista, ¿no? Sin embargo, esta imagen están fotografiados estos barcos sobre un lugar que llamamos la Fosa de San Andrés, que es el lugar donde fueron arrojados vivos 1.600 represaliados de la guerra civil en Tenerife entre el año 36 y los primeros 6 meses del año 37.
De manera que la fotografía arroja una imagen como la anterior, benévola, una imagen acomodatísima, una imagen burguesa, ¿no? Una imagen sublime, pero esconde tras la oclusión que produce el brillo del mar, pues un fondo de cadáveres que de alguna manera están sustentando esa metáfora de la isla contemporánea, de nuestra sociedad actual. Vale. Como de lo que se trata es de hablar un poco del proceso, más que contarle el proyecto, porque eso ya pues, muchos de ustedes lo conocen, voy a contarles un poco la forma de proceder, la forma de actuar. Yo creo que puedo abordar el hecho creativo desde dos puntos de vista, de dos maneras, desde dos caminos. Uno, creo que lo podría definir, nombrar como tener a dónde ir. Y esto es una cuestión que a mí me resultó tremendamente reveladora cuando la planteó Juan Muñoz en relación a su trabajo. Él decía que se imponía una serie de tareas en el estudio, como por ejemplo hacer una serie de dibujos, pues para tener que ir al estudio, para tener que movilizarse, para tener que generar, digamos, una acción, ¿no? Entonces a mí esto de tener a dónde ir me interesa un montón, ya se los comenté un poco al principio, es una especie de necesidad situacional en la que se mezclan pulsiones repetitivas propias de la imagen, incluso la fotografía, y una política del cuerpo. Es una pulsión en la que me lleva a tratar de habitar un lugar, no tanto para encontrar una imagen en él, como simplemente para estar conmigo mismo. O sea, es simplemente tener a dónde ir, tener un lugar en el que una práctica, digamos, activa de habitación, de rondar, en la que, bueno, a través del espacio yo me siento en relación con mi propio proceso. Estoy ahí pues trabajando en mi proyecto y estoy con el coche pues moviéndome, viendo cruces, viendo historias y tal, pero en realidad lo que estoy haciendo es trabajando mi propio mapa del territorio, ¿no? Aquí yo necesitaba un lugar a donde ir, el lugar era un lugar en el risco, pero un puesto de observación, un lugar que además estaba connotado por una historia, por unos acontecimientos históricos. Y bueno, digamos que lo que hice fue pues precisamente emplazarme en este sitio a lo largo de 2 años en distintas pues, situaciones. A las 12 del día, amaneciendo, lloviendo, con viento, melancólico, alegre, aburrido, y siempre fotografiaba, hacía siempre la misma imagen, o sea, tomaba la cámara prácticamente, bueno, es relativo, me podía mover un poco, pero lo que hacía era la misma imagen a través de los días. Todo esto a través de la repetición, no ya de la imagen ni de los días, sino de la misma imagen a través de los días. Es como si pudieras habitar un único momento muchas veces, o como si pudieras fabricar una especie de burbuja en la que te mantienes en la que mantienes una duración mientras te parezca interesante. De manera que siempre que yo iba a este lugar, lo que sentía era que estaba conectado con este proyecto, que estaba en él, ahí estaba mi historia, ¿no? Esto es en relación al tener a dónde ir, ¿no? Y hay otro modelo, otra vía de trabajo que sería tener que hacer, que también me parece importante, ¿no? O sea, que bueno, que aunque hay relación en este tener que hacer con el tener a dónde ir, cierta idea del paisaje me permite organizar mi experiencia creativa a través del mirar más que del hacer, ¿no? Una actividad que podría denominarse hacer mirando, que es la que se juntan las dos, ¿no? Supongo que a otros esto lo llamarán fotografía. Bueno, volviendo al tener que hacer, lo que quería era, mientras no estuviera en ese sitio, no podía estar permanentemente ahí, he ido de noche, he pasado miedo, me he encontrado con todo tipo de gente, lo que hacía era ocupar mi tiempo en ese tener que hacer, el poco que puedo escamotear a mis otras obligaciones, bueno, pues, y a ese tener a dónde ir, pues me propongo en ese tiempo conocer todo lo que pueda sobre la guerra civil en Canarias. Era un tema que a mí me interesaba, un tema que no había abordado. Bueno, sabía que esa historia tenía una forma autónoma y esto sí que me gustaría dejarlo claro, ¿no? Creo que es de suma importancia comprender la forma autónoma que tomó la guerra civil española en Canarias, soslayada en las primeras investigaciones históricas, hasta el punto de negarla. Muchas veces se ha dicho que aquí no hubo guerra, ¿no?
por la inexistencia de un frente de guerra, propiamente dicho. Esta circunstancia ha colaborado a tejer un manto de silencio y olvidos con el que se ha tratado de encubrir los hechos ocurridos en las islas. Es evidente que la guerra en las islas estuvo íntimamente ligada al desarrollo de la guerra en el resto del país. Lo prueban los 60.000 hombres reclutados en Canarias para ir a esta guerra, trasladados al frente de guerra en la península, y también los recursos locales esquilmados para sostener esa máquina bélica que provocaron la ruina del archipiélago, literalmente. Esto, como desde el principio fue un espacio digamos, de bando nacional, lo que se hizo fue absorber todos los recursos que habían en moneda, en oro, en plata, en los bancos de España locales, tanto en Santa Cruz como en Las Palmas, ¿no? Y a la gente sí, se le pedía que aportaran su oro, ¿no? Sin embargo, existen matices específicos de la guerra civil en Canarias que nos muestran un panorama mediatizado por su condición de islas africanas, primero que nada, por el alojamiento que funcionó como una tierra quemada que impide el acceso a la información y a la solidaridad y a la estructura social articulada en torno a una arraigada oligarquía isleña. El rasgo principal de la guerra en Canarias es evidente y conocido, el genocidio. Después se derivan de esa realidad las consecuencias inevitables, la represión, el desconocimiento de la verdad y el miedo generalizado, que de alguna manera lo hemos seguido viviendo a lo largo de estos últimos 40 años, ya incluso dentro de la democracia. Esta circunstancia se ha tratado de atenuar, incluyendo a los desaparecidos canarios en la reprobación general de desmanes por ambos bandos, tratando de diluirlo en el conjunto de acciones de guerra. Esto es lo mismo que afirmar que el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial o el genocidio armenio durante la Gran Guerra fueron consecuencias de un enfrentamiento bélico y no decisiones premeditadas para la exterminación de civiles. El hecho de que desaparecieran 2.211 víctimas en una retaguardia aislada en la que nunca hubo frente de guerra ni víctimas entre los rebeldes, entre el grupo de militares, a manos de una estructura de represión orientada al exterminio de un grupo social progresista, no puede ser considerada sino como crimen de lesa humanidad. Creo que esto es importantísimo, porque esto es lo que marca la diferencia. No estamos hablando de una serie de desmanes que se equilibran entre republicanos y nacionales, sino una situación que se vive justamente en ese laboratorio social, en esa isla, digamos, aislada, separada del mundo, como decíamos aquí al principio, ¿no? Esa isla remota, fuera de la vista y olvidada, germen del experimento primordial, es, digamos, el germen de la isla administrada a lo Robinson Crusoe, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque hemos vivido 40 años después de esta situación, en la que incluso pues, se trató de ocultar, cuando durante los procesos de Nuremberg los militares españoles trataron de ocultar los rastros de la represión en Canarias. De hecho, se imaginaba que en Gran Canaria se contrató ya en el año 46 a una empresa inglesa para que taponara por completo esta cima y no se pudiera acceder. De hecho, no se va a poder acceder nunca porque esos restos de esa represión están envueltos tras miles de toneladas de materiales de escombro, ¿no? Bueno, en el momento en el que comencé la investigación, la presencia de estos acontecimientos era bastante viva, bastante evidente en la propia ciudad, y lo sigue siendo, a pesar de que en los últimos años, pues, bueno, algunas calles y algunos, sobre todo calles, hayan sido ya por vergüenza, pues, cambiado de nombre, pero hasta el año 2008, que era cuando yo empecé a hacer este trabajo, existían unas 125, 120 calles en Santa Cruz que hacían referencia al bando, digamos, rebelde, al bando que impuso el golpe de Estado en el año 36, ¿no? Y aparte, pues bueno, tenemos toda una serie de iconografía, pues, monumentos, construcciones, el propio sistema político, de alguna manera, ya lo sabemos hoy, más que nunca se está poniendo en evidencia porque es heredado de ese momento.